Muchachos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero hayan pasado un buen fin de semana, hayan descansado, hayan aprovechado entonces para adelantar un poco de las guías, las personas que van más atrasadas, y las personas que van al orden del día pues hayan aprovechado para descansar. Listo, chicos, esta semana vamos a continuar trabajando la segunda parte de la guía que dice América Independiente. Listo, vamos a leer qué es lo que nos dice esta parte de la guía de América Independiente. Allí se van a encontrar entonces una contextualización de lo que es América o lo que fue esos primeros años de independencia en América. Se van a encontrar con otro subtítulo que es el caudillismo, y simplemente, muchachos, un caudillo va a ser un líder que va a liderar, como su nombre lo indica, ¿no?, una gran cantidad de masas y va a movilizar a la población. ¿Listo? Porque va a luchar por los derechos de esa población. Más adelante entonces se van a encontrar cómo era esa economía durante los primeros años de las repúblicas americanas, latinoamericanas, y las problemáticas sociales que surgieron en estos territorios luego de que decidimos ser independientes de Europa. Seguidamente, muchachos, nos vamos a encontrar con el trabajo personal. Este trabajo personal consta de 7 preguntas también. 7 preguntas que están relacionadas con el texto y 7 preguntas de las cuales también hay opinión personal de ustedes y la postura personal de cada uno de ustedes frente a lo que leyeron de los primeros años de América Independiente. ¿Listo? Entonces, dice la primera pregunta del trabajo personal. Describe cuáles fueron las principales problemáticas que presentaron las nacientes repúblicas americanas. ¿Qué problemáticas se presentaron a nivel social, económico, político de esos países que apenas estaban naciendo, que apenas estaban independizando de Europa? Listo, eso lo van a encontrar en la lectura. Dice la pregunta número 2. ¿Qué crees que hubiera pasado en América del Sur donde el proyecto que tenía en mente Bolívar se hubiera llevado a cabo? Eso también lo van a sacar de la lectura, chicos. Bolívar tenía un proyecto muy diferente al que estamos viendo hoy en día. Bolívar pensaba hacer una gran nación, similar a los Estados Unidos. Entonces ustedes me van a responder qué creen que hubiera pasado donde todos los países como Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, nos hubiéramos juntado en un solo país y hubiéramos sido una sola nación. ¿Qué hubiera pasado? ¿Listo? Dice la pregunta número 3. Los caudillos fueron personas que buscaron mantener la unidad de las nacientes naciones, pero algunos de ellos favorecieron a las clases dominantes y se olvidaron de las necesidades de la población en general. ¿Será que en Colombia sucede eso en la actualidad? ¿Será que las personas que son elegidas por el pueblo para que las representen sí luchan por el beneficio del pueblo? ¿Consideras que en Colombia existen actualmente caudillos? Justifica tu respuesta. ¿Qué van a hacer ustedes, muchachos? Van a leer allí en esa partecita donde dice caudillismo. Ahí les van a explicar qué es un caudillo, cómo aparecen los caudillos. Y como nos dice la contextualización de la pregunta, son personas que van a luchar por mantener la unidad y por representar las necesidades del pueblo. Eso va a ser un caudillo. Representa las necesidades del pueblo, principalmente de las poblaciones más necesitadas, de las poblaciones más vulnerables. ¿Listo? Entonces ustedes me van a responder esas preguntas. En Colombia, ¿será que hay personas que luchan por el reconocimiento de derechos de las personas más vulnerables? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ustedes me van a responder. Las personas en Colombia que son elegidas representan verdaderamente las necesidades del pueblo. Ustedes piensan que los alcaldes, los gobernadores, los concejales, los senadores, los representantes a la Cámara, el mismo presidente de la República representa o lucha mejor por las necesidades que tiene todo el pueblo colombiano, o luchará solamente por las necesidades de una élite pequeña a conveniencia de ellos mismos? Ustedes me van a responder esa pregunta y me van a decir también si ustedes creen que en la actualidad en Colombia existen caudillos, existen líderes que luchan por esas comunidades que tienen problemas sociales y que el Estado no se acuerda de esas comunidades. ¿Listo? Dice la cuarta pregunta. ¿Consideras que en la Colombia actual se respetan los derechos de las minorías? ¿Qué pasa con los negros y los indígenas en Colombia? ¿Sus derechos son respetados y reconocidos?
Ustedes me van a responder, chicos, si en Colombia verdaderamente se respetan los derechos de las personas que son diferentes. Diferentes en cuanto a qué, ahí se los menciono, grupos indígenas, grupos afrodescendientes. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Será que en Colombia reconocemos las minorías? ¿Será que en Colombia respetamos esos derechos o todos nos medimos por igual? Ustedes me van a responder eso, muchachos, ¿listo? ¿Será que son respetados los derechos? ¿Qué pasa con esas comunidades? Dice la pregunta número 5. Durante el periodo colonial en América, las metrópolis europeas lo único que hicieron fue explotar los recursos naturales de estas tierras. Con la llegada de la independencia, la industrialización de estas naciones prácticamente nula, lo que les obligó a realizar grandes préstamos para poder solventar al Estado. Esto permitió que las grandes potencias siguieran ejerciendo cierto control sobre estas tierras. ¿En la actualidad pasa lo mismo o esto ha cambiado? ¿Crees que Colombia es un país completamente independiente a nivel económico o depende de otros países? ¿Qué pasa, chicos? Ustedes me van a responder allí, van a leer, ¿cierto? Como les mencioné en la contextualización de la pregunta, durante la colonia, estas tierras americanas eran simplemente colonias de explotación. Es decir, venían los europeos hasta acá, explotaban los recursos naturales y se los llevaban para Europa para procesarlos. ¿Será que en la actualidad pasa lo mismo? ¿Será que en la actualidad, por ejemplo, este país, nuestro país, sigue siendo un país de explotación o nosotros tenemos un grado de industrialización? ¿Será que las grandes potencias nos siguen explotando para sacar recursos naturales y procesarlos en sus países? ¿O será que nosotros tenemos la capacidad industrial para explotar nuestros propios recursos naturales y poderlos convertir en otros productos terminados? Ustedes me van a responder eso. ¿Y será que nosotros somos económicamente independientes o dependemos de otros países? Van a pensar, muchachos, van a mirar, van a observar noticias, van a preguntarle a sus papás si verdaderamente nosotros somos independientes económicamente o dependemos de la economía de otros países para poder que la nuestra subsista. Dice la 6. ¿Consideras que se puede hablar de una verdadera independencia en América Latina? Ustedes me van a hacer un relato, una historia, un escrito, donde ustedes me van a plasmar su idea si verdaderamente América Latina es independiente y libre o dependemos de otros países. Listo, ustedes mismos van a crear esa historia y me van a plasmar su opinión, su punto de vista en ese punto. Y dice la pregunta número 7. ¿Por qué crees que el proceso de independencia no logró ubicar en igualdad de condiciones a los negros y a los indígenas en América? ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en otros países? Que todavía en la actualidad tenemos que la población regular, los mestizos, digámoslo así, estamos acá, pero los grupos indígenas y los grupos afrodescendientes están por debajo. ¿Por qué todavía sigue marcada como esa diferenciación colonial, digámoslo así? ¿Por qué todavía vemos grandes casos de racismo étnico hacia los grupos indígenas? ¿Por qué los olvidamos? ¿Por qué el Estado los olvida? ¿Qué pasa en nuestro país que todavía en la cabeza tenemos como muy marcada esa diferenciación social? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Por qué no estamos en igualdad de condiciones todos los colombianos, sabiendo que supuestamente y por la Constitución todos somos iguales? Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Que todavía vemos como ese detrimento de los derechos de los indígenas y de los grupos afrodescendientes. Y en la actividad complementaria, muchachos, tienen dos mapas. Dice, los siguientes mapas muestran a América del Sur antes y después de la independencia. Responde las siguientes preguntas. Van a responder esas 3 preguntas que tienen allí con la observación de los mapas. Dice, ¿qué factores geográficos influyeron en la manera como se fragmentaron los territorios del Imperio Español? ¿Qué creen ustedes que dio la división política de los países? Es decir, que naciera Colombia, que naciera Venezuela, que naciera Ecuador, que naciera Perú. ¿Por qué se dividieron así los países? ¿Qué creen ustedes? ¿Listo? Dice la segunda, ¿qué factores crees que incidieron en esta fragmentación del territorio? ¿Qué factores como recursos naturales, recursos hídricos? ¿Qué pasó? ¿Los mismos asentamientos indígenas o los asentamientos coloniales? ¿Por qué se dividió este territorio así? Y dice la tercera, en la actualidad esos territorios conservan esa misma distribución. Entonces ustedes van a mirar el mapa que tienen allí, los mapas, y me van a decir si actualmente todavía esos países son así o cambiaron.
y por qué cambiaron. Listo, muchachos, cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en preguntarme por el grupo, por favor. Ese es el trabajo de esta semana. Esta semana vamos a trabajar América Independiente y vamos a hacer este trabajo personal, que como lo ven, muchachos, no está largo, es un trabajo personal fácil de hacer. Por eso les estoy explicando, para que por favor estemos muy pendientes. Entonces, chicos, ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, me preguntan. Listo, muchachos, que tengan una excelente semana y un buen día. Chao, chicos.